Un día me acuerdo que me dice una paciente, llegó a la tercera terapia y me dice, ay doctor, dice, qué cambiado está mi marido. Y yo me carcajé, pero dice, ¿por qué se ríe? Le digo, porque su marido no estaba yendo a la terapia. Ella estaba siendo agredida, invalidada, humillada por el esposo. Y entonces cuando ella empieza a reconocer que todo esto venía desde la infancia, cuando era humillada, cuando era invalidada, cuando no le dieron la validación suficiente y el reconocimiento, lógicamente atrajo a nivel de sentimientos una persona que le invalidara. Entonces me pregunta la señora, dice, pero entonces, ¿qué sucedió? Porque usted dice que soy yo la que estoy cambiando. Le digo, bueno, es que su esposo, dice, le dije, tiene un rifle donde la mira tiene un rayo láser que está computarizada en el rifle a disparar solamente a las víctimas. Y entonces cuando usted vibraba en víctima, que ahora lo ha ido limpiando con la terapia emocional, ya no está vibrando en víctima. Entonces el rayo láser ya no apunta hacia usted, ahora apunta al perro de junto o al vecino de enfrente. Hola, muy buenos días. Es un agrado estar con ustedes. Gracias por seguirme, gracias por ver mis videos. Fuera de toda soberbia, de todo ego, lo hago con mucho agrado, con mucho gusto. Continuamos con la información sobre lo que es la autoridad. De antemano les agradezco mucho compartir, ¿sí? Compartan estos videos, sé que le pueden servir a más gente. Recordar que tenemos que hacer cambios. Hace rato que estaba platicando con José Alberto, le comentaba sobre la palabra cambios, sobre la necesidad de cambio. Y me vino en el momento en que vi una escena del video pasado donde explicaba que hay gente que dice yo soy así y nada me va a cambiar o nadie me va a cambiar. Entonces es gente que realmente si sacáramos un diagnóstico, que no me gusta esa palabra, diríamos que está en una inversión psíquica, en una inversión psicológica o lo que le llaman reverso psicológica, de que su vida ha sido contraria y no lo está aceptando. Sí, entonces yo creo que vamos a hablar sobre el cambio, la necesidad del cambio, el por qué podemos cambiar. Y ahorita me viene la imagen de que los cambios están en las rodillas y en los codos. ¿Sí? Las personas que sufren de rodillas y de codos es porque han tenido cambios en la vida o han querido hacer cambios y han sufrido con ello y han sufrido por ello. Entonces la carga emocional se queda en las rodillas. Por lo tanto, si en este momento yo me lastimara la rodilla derecha, lógicamente es temor al cambio, temor a que el cambio que quiero hacer, que voy a hacer, que he determinado, que he decidido, que he proyectado, sí, no se presente alguna contingencia, algún error, fracaso o frustración como en el pasado. Entonces, la carga emocional de los cambios se va depositando justamente en las rodillas. ¿Sí? Bien. Denle clic a mi canal de YouTube. Ahí la campanita sirve para que cuando José Alberto suba algún video nuevo, un corto, ahora estamos haciendo reels o cortos, para que con poca información enfatice muy bien lo que yo quiero expresar y lo que yo quiero explicar para poder ser entendido y entendible. Les invito a hacer comentarios, les invito a hacer preguntas. Haré todo lo posible por contestarlo, ¿sí? Si no, me apoya también José Alberto para informarme que hay alguna pregunta por ahí en YouTube o en el canal y en mi página del Face. Bien. La plática anterior hablábamos de lo que yo llamo un diagnóstico situacional, de cómo estamos teniendo unos graves problemas de autoridad y que ahorita hay una situación tan sutil. No es la densa en donde el hijo le contesta fuertemente y agresivamente al padre. No es la falta de autoridad tan densa que existe cuando el niño quiere imponerse a la autoridad del maestro o los padres sin ningún conocimiento de lo que es la educación y cómo se lleva la educación escolar quieren
sobreponerse o pasar por encima de los maestros. No es esa densidad. Hay una muy sutil en donde la gente que está queriendo tener el poder y que tiene el poder, lo está ejerciendo de manera errónea. Y entonces, yo le calculo en este momento histórico de pláticas que he tenido con maestros, en las pláticas que he dado en las escuelas, las pláticas que he tenido en consultantes que son maestros, que realmente hay un autoritarismo tan fuerte en las dependencias, en ese tipo de dependencia, en este caso en la escolar, y en donde yo vengo, de donde yo trabajé, en donde se está poniendo autoridades que como no tienen un nacimiento y un origen de lo que es la palabra y significado de autoridad, lo están ejerciendo pero de manera autoritaria. Manejaba todo lo que he venido observando en la idea de que es una falta de autoridad, en este caso, llevar la contraria. Por eso la gente que lleva la contraria siempre, lógicamente va a tener y pertenecer al inversor psíquico, en donde las cosas le van a resultar al revés. Aquí dentro de los temas que han sido viralizados, o sea, le llamaba yo antes rating, o sea, que había mucha gente que leía o que veía o escuchaba, o en este caso ahora que hay tantos videos hechos sobre la situación de lo que es la autoridad. Entonces aquí estos temas que voy a tocar y que voy a leer cada uno de los temas y los voy a tratar de explayar, están siendo manejados por la inteligencia artificial. El primer video quise hacer significado sobre lo que es la autoridad y el origen y el significado. En este siguiente video hablo de lo que es el ejercicio de la autoridad y, ojo, enfaticé mucho que el origen de la palabra autoridad viene de la estructura familiar, viene del modelaje de los padres, viene de cómo hemos tenido como ejercicio la imaginaria de nuestros padres hacia nosotros y de nosotros como padres a nuestros hijos. También he dicho que si hay hijos jóvenes o inclusive adultos sufrientes con situaciones de bloqueo, frustraciones, creo que es necesario que pidan ayuda para que hagan modificaciones de las estructuras que los están llevando a la frustración, al bloqueo, a la dificultad y al esfuerzo. Porque con esta misma condicionante con la que fueron educados, están repitiendo la educación de sus propios hijos. Entonces, si fueron educados con el error, la lógica es que están educando con el mismo error. ¿Me explico? O la otra, ¿no? Lo que yo decía, ¿no? Tarde o temprano, una madre soltera, sí, que llega a odiar tanto a su madre, termina dejándole a su hijo al cuidado de su propia madre. Entonces, si a mí me agredieron en mi infancia, mi madre, la rechazo, no quiero tener nada que ver con ella, pero me embarazo, soy madre soltera, o tal vez casada con muchas necesidades de adquisición, consumismo, como lo mencionaba en la plática pasada, y caigo en la condicionante de tener que llevar a mi madre que me lo cuide, me lo vigile, o se encargue por temporadas, o se encargue de él pues cuando tengo que trabajar, o hasta tengo que ir a tomarme un café con la amiga, ¿no? El tercer video, de una vez lo adelanto, dice, vamos a hablar de obediencia y desobediencia como consecuencia de la autoridad. Vamos a hablar también de autoridad autoritaria. El primer tema que habla de inteligencia artificial, nos da los temas, básicamente no hemos querido que los desenvuelva, porque ese es mi papel, ¿verdad? Aquí viene el primer tema que se llama desafiando la autoridad injusta. Y dice, ¿cómo mantener tu integridad? Me viene el caso de una mamá con muchos problemas emocionales, que tiene un hijo de 40 años que lo dieron de baja
en una dependencia. Y entonces, ella con todo su esfuerzo, ¿sí?, está haciendo todo lo posible porque se ha perdonado y porque se ha vuelto a aceptar y recupere su plaza. El problema es que este chico, con una total y falta de autoridad, aquí la situación avala de que la madre tuvo una segunda pareja porque el padre de este chico murió. Y ella, al tener que trabajar, descuidó la parte de la autoridad. Y entonces el chico sin autoridad, él es el que ahora a esta edad le está exigiendo a la mamá que ella sea la que recupere la plaza que él se ganó a pulso perderla. ¿Me explico? La otra es, cercano a mí, inclusive hasta en consultantes he visto que la autoridad se la dejan a la sirvienta. La autoridad se la dejan a la que cuida a los niños. La autoridad se la dejan a, en determinado momento, tal vez se llevan a los hijos a la oficina y quien se encarga de ellos es el mensajero. ¿Sí? Entonces aquí hay una frase que me viene donde siempre he dicho que todos los problemas de autoridad son problemas de administración. Todos. El hecho de que se embarace una niña prematuramente, el hecho de que tenga que ir a que me saquen una muela, significa que es un problema de administración en tiempo en el que no pude ver que mi cuerpo empezaba a presentar los primeros síntomas. Una enfermedad es un problema de administración también, ¿sí? Una situación de estar en, ¿cómo se llama este lugar donde hay adeudos? Buró de crédito. Es un problema de administración, ¿sí? No administré mis pagos, no administré ni previne, ¿sí?, los tiempos y formas para pagar. Entonces, para mí son problemas de administración. Y me he podido seguir infinidad de casos en donde valoro esta situación de administración. Cuando dice aquí el primer tema, desafiando la autoridad injusta, vuelvo a insistir que el tipo de comportamiento que yo llevo a mi labor, que yo llevo a mi escuela, es el comportamiento que yo ya tengo aprendido y modelado de mis padres para mí en la casa. Esperen, no le estoy echando la culpa a los padres, los estoy responsabilizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil cuando encuentren este eslogan en el camino de la vida. Los padres queremos evitar en nuestros hijos el dolor que nosotros no pudimos evitar. Cuando dice desafiando la autoridad injusta, para empezar, me molesta sobremanera que no haya sido considerada la ley de atracción, la ley del boomerang, la ley de la polaridad, como una ciencia y se considera una pseudociencia, porque realmente nosotros somos los que vamos a emanar esa energía, esa frecuencia vibratoria de bienestar o de antipatía. Y entonces cuando yo salgo de mi casa y he vivido injusticias y traigo una programación de que la vida es injusta, la autoridad es injusta, las condicionantes de estancia en un espacio son injustas, o tengo un director jefe o hasta un padre injusto, entonces esa frecuencia vibratoria yo la voy a seguir emanando, la voy a seguir vibrando en ello. Y entonces voy a hacer dos cosas cuando yo salga de la puerta de mi casa. En cualquier edad voy a encontrar gente injusta, voy a encontrar injusticias. Quiero mencionar un caso que me está moviendo mucho emocionalmente, ¿sí? De una niñita, ¿sí?, de 3 años que se cayó de una resbaladilla de 1,5 metros de altura, se golpeó el cráneo, su nuca, y ahorita posiblemente quede en estado vegetativo. Entonces, cuando yo supe de esto y empecé a orar, empecé a encender una veladora para darle luz, es una creencia muy particular mía, ¿sí? Y
lo primero que se me vino al contestarle a la abuela sobre el diagnóstico es que realmente había una verdadera injusticia que una niña de esa edad, ¿sí?, querida, amada, deseada, le hubiera sucedido esto. Y aquí la injusticia pudiera ser en la niña si estuviera consciente o aún en inconsciencia, pero también para la madre, pero también para la familia que está alrededor, o en este caso familiares lejanos como yo. Entonces, aquí la idea es que en el momento en que yo supe de esto, le mandó un mensaje a mis grupos para que oraran y le dieran la ruta de sanación, Reiki, todo eso. Y en ese momento les comenté, les pido trabajar por esta injusticia. Pero quiero que vean, como yo, que estoy trabajando, las injusticias que yo viví en mi infancia para poder ver con los mismos lentes de injusticia cosas injustas. Sí, hace muchos años descubrí en una investigación que hice en un caso muy personal que todo depende del cristal con el que miremos. Entonces, si yo estoy en víctima y alguien se queja en víctima, yo lo que voy a hacer es ponerme los lentes de victimación que yo hice en mi infancia cuando fui victimado y veré al personaje como una víctima. Si en este caso somos padres, somos amigos, somos familiares y vemos la situación de que alguien está en víctima, alguien está siendo victimado, lógicamente lo que tenemos que hacer es trabajar con nuestra situación de víctima y nuestros lentes de víctima que nos hacen ver situaciones de víctima. Lo veo mucho en el Face, que ponen la foto de un perrito abandonado, un perrito que recogieron, y le dicen, se expresan, le hacen toda la mercadotecnia de que no tiene quién, no tiene que comer, fue abandonado, lo recogieron en la calle. Pero, ¿quién lo rescató? Lo rescató un rescatador. Y entonces, ese rescatador vivió en una victimación. ¿Por qué? Porque si no hubiera vivido en una victimación, no estaría viendo con unos lentes de víctima, en este caso el perrito. Cuando yo viví injusticias en mi infancia, yo empecé a trabajar esas injusticias que descubrí que había y que existían en mi interior. Y entonces, lógicamente, yo me ponía los lentes de injusticia y veía yo injusticias y gente víctima sufriendo las mismas. Entonces, en este caso, con el ejemplo que estoy dando de esta bebita, tengo que trabajar aún más en mi interior con mi situación de injusticia. ¿Por qué? Porque lógicamente yo fui trabajando en un área, en un lugar donde se vivió o vi vivir muchas injusticias, tanto a nivel de empleados como a nivel de pacientes. Entonces, cuando el primer tema dice desafiando la autoridad injusta, aquí no hay que desafiarla. Aquí hay que modificar, si quieren, la palabra traductar la utilizamos, sino modificar nuestra estructura con la cual estamos viendo situaciones de injusticia, ¿sí? Y la parte fundamental es que la primera ley con la que yo me empecé a limpiar fue con la ley del espejo. Cuando yo veía una persona agresiva conmigo, ¿sí?, yo tenía que ver qué holograma le ponía, el holograma de mi padre o el holograma de mi madre. Y entonces empecé a descubrir que lo que yo sentía y sufría por una persona victimaria o injusta era el sentimiento que yo sacaba de cuando en la infancia deposité dicho sentimiento, emoción, cuando viví en víctima, fui victimado, sufriente o viví la injusticia. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir trabajando con nuestras injusticias internas para no tener autoridades injustas. ¿Me explico? El segundo tema creo que viene a la par. Dice autoridad versus injusticia. ¿Cómo evitar el autoritarismo? Bien.
Insisto mucho en la frecuencia vibratoria en la que estemos. ¿Por qué? El autoritarismo nace de la falta de un modelo de autoridad. Sí, ahorita que se está terminando este trienio en cuanto al gobierno de la localidad, se están peleando mucho por los espacios futuros, y entonces ahorita lo que están haciendo es empezar a cobrar los dineros que en determinado momento necesitan en cuanto a los permisos los comerciantes. Y entonces viene el autoritarismo. ¿Pero quién lo está ejerciendo? Una persona autoritaria, una persona que no tiene ningún ápice de la condicionante de ser humilde, respetuoso y leal con el ejercicio que está haciendo para el erario público o para la población. ¿Cómo evitar el autoritarismo? Es quitarlo como programación que tenemos en nuestro interior. ¿Sí? El autoritarismo era que mi padre, por ejemplo, no perdonaba el error. ¿Sí? Yo aún todavía me veo cometiendo errores y empezando a sudar. ¿Qué es el sudor? El miedo. ¿Qué es el calor que a veces siento en la cabeza cuando cometo un error? Tal vez puse el clavo donde no iba. ¿Sí? El calor que siento en la cabeza es la ira que se está moviendo. Y todo está condicionando a que si cometo el error, ¿qué va a venir? Aquí, en mi libro viene el esquema. Error es igual a castigo. Entonces, nosotros debemos de evitar decir, es que él me hace daño, él es el autoritario, él es un jefe malo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos atrayendo esas condicionantes de vida. ¿Sí? Entonces, un día me acuerdo que me dice una paciente, llegó a la tercera terapia y me dice, ay doctor, dice, qué cambiado está mi marido, dice. Y yo me carcajé, pero dice, ¿por qué se ríe? Le digo, porque su marido no estaba yendo a la terapia. Ella estaba siendo agredida, invalidada, humillada por el esposo. Y entonces, cuando ella empieza a reconocer que todo esto venía desde la infancia, cuando era humillada, cuando era invalidada, cuando no le dieron la validación suficiente del reconocimiento, lógicamente atrajo a nivel de sentimientos una persona que la invalidara. Sí, si yo en el pasado, aquí, yo no recibí la validación suficiente, fui agredida por estas imágenes de autoridad, imágenes primarias, lógicamente yo grabo que las autoridades o las imágenes primarias o la relación sentimental que tenga con ellos y o con alguien va a invalidarme. Entonces, me pregunta la señora, dice, pero entonces, ¿qué sucedió? Porque usted dice que soy yo la que estoy cambiando. Le digo, es que su esposo, dice, le dije, tiene un rifle donde la mira tiene un rayo láser que está computarizada en el rifle a disparar solamente a las víctimas. Y entonces cuando usted vibraba en víctima, que ahora lo ha ido limpiando con la terapia emocional, ya no está vibrando en víctima. Entonces el rayo láser ya no apunta hacia usted, ahora apunta al perro de junto o al vecino de enfrente. ¿Me explico? Entonces aquí, ¿qué hizo? Trabajar con su invalidación, trabajar con su estatus de víctima, trabajar con el paradigma de que quien yo amara o con quien yo me relacionara me iba a hacer daño, se limpió. Entonces limpió el paradigma. La plática pasada le llamaba yo romper paradigmas. Mi terapia se convierte en eso, romper paradigmas. ¿Por qué? Porque estamos quitando y rompiendo paradigmas a partir de quitar la emocionalización que se resguardó en esta íntima relación que tuvimos. ¿Sí? Entonces, aquí no solamente es de ida y ir, sino también de vuelta a la situación de autoridad. Porque aquí no solamente estoy grabando cómo fueron mis autoridades, sino cómo yo voy a representar esa autoridad con el modelaje que yo tuve. ¿Me explico? Y entonces, si ellos, la autoridad, le ejecutaron con agresión física, pues lógicamente voy a tratar exactamente igual a mis hijos. O la otra, yo fui golpeado por los dos, agredido físicamente.
Sin embargo, yo cuando adulto no agredía a mis hijos físicamente, pero sí mentalmente, los invalidaba. Entonces, gracias a la limpieza con la que vine, la limpieza que estoy teniendo, pude empezar a quitar esa situación de culpa internamente para no tener hijos saboteadores, para no tener sabotaje de vida en ese sentido. Lo dice mi libro específicamente. Aquí hay una palabra que dice rebelión consciente, no ceder ante la autoridad injusta. Mi libro habla específicamente qué es la rebeldía. La rebeldía es el sabotaje. ¿Sí? Si yo no puedo contra la energía de mi adulto, me pongo rebelde. Venía yo a mi carro hoy, en camino, y venía yo viendo que realmente mi padre golpeaba mi rebeldía. Pero era el estatus de que yo sabía que mi padre, él detestaba que yo fuera rebelde, pero en lugar de hacer cambios en su vida, él, para que él no recibiera mi rebeldía, entonces yo era rebelde contra quien me lastimaba. Entonces lo que hacemos es crear situaciones de rebeldía ante cualquier autoridad cuando tuvimos este esquema. Y aquí cuando digo de ida y vuelta, es lo siguiente. Aquí a mi consultorio han venido a sentarse personas que su intencionalidad es fallar la terapia. ¿Por qué? Porque en determinado momento la autoridad les falló. ¿Me explico? Entonces, van teniendo un perfectísimo control de calidad de buscar personas y personajes que sean autoridades, ¿pero para qué? Para que les falle. Y entonces el control de calidad va a terminar diciendo, sí es cierto, la autoridad falla. Sí es cierto, el que conoce más falla. Sí es cierto, el que dice ser mejor falla. Sí es cierto, el que dice amarme me va a fallar. Porque si el que dice amarme también es una autoridad en reciprocidad y satisfacción sentimental, como yo tengo personajes en mi infancia que me fallaron, voy a ir teniendo y queriendo hacer que ellos me fallen. Lo recuerdo una vez, viene una paciente, lo he dicho en otras pláticas, y me dice, es que este es el tercer marido que me golpea. Y entonces le dije, wow, le digo, entonces usted es una experta, ¿no? En sacarle todo lo malo a los hombres. Pero es que los hombres son malos. No, espéreme. Lo que no le dije en ese momento es que yo tenía mínimo de 3 terapias o 6 para llevarla a que se responsabilizara emocionalmente de que ella traía ese tipo de personajes, porque ella tenía una programación de origen. Entonces, dependiendo todo lo que en un momento dado pudiera viralizarse en Internet sobre temas como el poder de la empatía, rebelión consciente, de la obediencia a la conciencia, no seas un espectador silencioso, construyendo una soledad más justa, superando el autoritarismo, la verdadera fortaleza, enfrentando la autoridad con integridad. Ahí se difieren muchísimo en este tema que pone inteligencia artificial, haciendo autoridad justa, estrategias para el cambio. Aquí ni la autoridad injusta va a poder cambiar si no hace cambios en su estructura de origen que está depositada aquí. Sí. Transformando la injusticia, pues lógicamente ya lo dije, ¿no? Yendo hacia nuestro interior a liberarla. Sí. Con esto quiero dejar establecido en este video de que tal y como aprendimos el diseño de la autoridad, es como vamos a recibirlo de los demás o a ser nosotros y dárselo a los demás. Entonces, haz cambios internos, que prometo hacer esa plática sobre cómo cambiar, por qué es necesario el cambio, para que en un momento dado no sigamos sufriendo, y la otra, siendo irresponsables, culpando a los demás. Los demás no son culpables. Yo soy el que atraigo ese tipo de personas. Por ahí hay un video en internet que se llama Yo estoy bien, tú estás mal. Con esto trato de dar a entender en ese video que yo siempre me estuve conjuntando con personajes que me fallaran para sentirme yo que era yo el importante, que yo era mejor que ellos. Los invito a lograr limpiar su autoridad interior,
y automáticamente limpiarán ser la autoridad y recibir buenas autoridades. ¿De acuerdo? Bien, les agradezco la observación, la visión sobre este video. Recomienden o compartan, como ahora se dice, en mi canal de YouTube. Suscríbanse. Les va a hacer clic en la campanita para que les avise José Alberto cuando subo uno. Me gustaría sus comentarios, me gustaría sus pues preguntas también, o si quieren refutar también, ¿sí? Las teorías. Es una investigación que he hecho básicamente en base a la experiencia que he obtenido de mis pacientes, y pues la mayor parte de los esquemas que pinto en el pizarrón son experiencia personal. Bien, les recomiendo mi libro, ¿sí? Mi libro es básicamente, me está entusiasmando la idea, sí, ahora estoy incrementando más el fomento y la promoción del libro, de la venta, porque creo que podemos hacer cambios. Y creo que cuando hable yo del tema de cambios, voy a tener que decirles que es necesario obtener mi libro y adquirirlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces terminamos ahora. Compartan. Gracias. ¿Sí? Lo mejor. Dale like, suscríbete, activa la campanita para conocer todos mis videos. Gracias.